Estación Reddit. Aquella vez que descubrí que mi hermano estaba escondiendo un gran secreto de la familia. Siempre tuve la impresión de que mi familia era la más unida que podría existir. Las reuniones familiares eran momentos en los que todos se encontraban, no solo para compartir una comida, sino también para desahogarse, reír y fortalecer los lazos. Esa unión parecía ser algo inquebrantable, una base sólida sobre la cual todos nosotros confiábamos. Me consideraba muy cercana a mis hermanos, especialmente a mi hermano mayor, quien siempre había sido alguien calmado, introspectivo y muy reservado. Sin embargo, una serie de comportamientos extraños comenzaron a inquietarme, y yo, como la hermana más atenta, no pude ignorarlos. Todo comenzó cuando noté que mi hermano empezaba a alejarse de las interacciones familiares. Él, que solía ser tan participativo en las reuniones y almuerzos dominicales, comenzó a inventar excusas para no asistir, o peor, parecía estar siempre ocupado con algo que no quería compartir. Tenía la impresión de que se estaba distanciando no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sabía que estaba atravesando algunos desafíos en su vida personal, pero lo que más me preocupaba era la sensación de que había algo que intentaba ocultar a todos. Durante algunas semanas, lo observé más de cerca. No soy una persona que invada la privacidad de los demás, pero algo me decía que había más en la historia. Pasaba horas en su habitación, su humor se tornó más cerrado y, cuando hablábamos, daba respuestas cortas y evitaba el contacto visual, como si estuviera en constante fuga. No recuerdo exactamente cuándo el sentimiento de desconfianza comenzó a transformarse en algo más palpable, pero, sin duda, cuando empecé a notar esos comportamientos, el pequeño presentimiento de que algo no estaba bien se intensificó. Fue en una noche cualquiera que decidí que necesitaba saber qué estaba sucediendo realmente. No quería invadir su privacidad, pero la curiosidad y, hasta cierto punto, una sensación de protección, me consumían. Necesitaba entender por qué mi hermano se estaba alejando, por qué se estaba convirtiendo en una persona diferente de la que conocía. Una noche, él salió para un compromiso y, aprovechando la oportunidad, decidí ir a su habitación. Sabía que no debía hacer eso, pero la sensación de perder la conexión con él era más fuerte que cualquier otra cosa. Allí estaba yo, en la puerta de su cuarto, dudando por un momento. El silencio en la casa era ensordecedor, y mi respiración se aceleraba. Intenté recordar una excusa plausible por si regresaba antes de que yo saliera. Respiré hondo, abrí la puerta con cuidado y entré. Miré a mi alrededor, mi corazón latía con más fuerza a cada paso que daba. El ambiente era como siempre, pero algo en el aire se sentía diferente, como si todo fuera un escenario de algo que ya no formaba parte de mi mundo. Fue entonces cuando comencé a revisar los cajones y encontré el sobre. Era un sobre simple, pero el contenido que guardaba era algo que jamás imaginé. Al tomar el sobre, pude notar que estaba un poco arrugado, como si hubiera sido colocado allí a la prisa o escondido con algún tipo de temor. Mi mano temblaba al comenzar a abrirlo, y lo primero que encontré fue una carta firmada por mi hermano. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma después de leer aquellas palabras. La carta comenzaba con una explicación vaga sobre decisiones difíciles, pero pronto se volvía más clara y aterradora. La mujer que mencionaba en la carta no era alguien desconocida. Era una amiga de la familia, alguien que siempre había estado presente en nuestros almuerzos y encuentros. Nunca podría imaginar que aquella mujer casada, con hijos y un marido dedicado, estaba involucrada con mi hermano. Pero lo que más me impactó fue lo que vino a continuación: ella estaba embarazada de él. La revelación fue como un golpe en el estómago, algo que me hizo cuestionar toda mi percepción sobre mi hermano, la familia y hasta nuestra propia convivencia. Las imágenes de las fotos que encontré eran aún más impactantes. Fotografías tomadas durante un viaje de negocios que mi hermano había realizado, donde él y la mujer aparecían en momentos íntimos, sonrisas de complicidad que parecían tan auténticas, pero que, al ser puestas en perspectiva, parecían no ser más que una fachada para esconder un secreto inmenso y doloroso. Me sentía completamente aturdida. Mi hermano, el hombre que siempre consideré alguien de buenos principios, estaba viviendo una vida paralela, un romance clandestino con alguien tan cercano a nosotros. La ira y el dolor comenzaron a apoderarse de mí, pero, al mismo tiempo, una ola de empatía surgió. Después de todo, él tenía miedo. Miedo de decepcionarnos, miedo de contar la verdad a nuestros padres y, sobre todo, miedo de las consecuencias que la revelación de este secreto traería a su vida, a nuestra vida y, principalmente, a la vida de esa mujer. Recuerdo haberme quedado allí, parada, con el sobre en las manos, pensando en qué hacer.
Podría ignorar todo aquello y continuar con mi vida como estaba, pero ¿cómo podría seguir adelante sabiendo que mi hermano estaba viviendo con una mentira tan grande? Y lo más importante, ¿cómo podría él cargar con un secreto de tal magnitud sin que nadie lo supiera? Las dudas comenzaron a surgir en mi mente, pero una cosa estaba clara, no podía mantener aquello en secreto, no se trataba solo de él. Era sobre nosotros, la familia, y las consecuencias que eso traería para todos. En el fondo, sabía que él necesitaba ayuda. Pero, ¿cómo podría ayudarlo si ni siquiera estaba dispuesto a abrirse? Sabía que sería una conversación difícil, pero eso me consumía. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo de verdad y lo más importante, necesitaba que él supiera que no estaba solo en este proceso. La decisión de confrontarlo estaba tomando forma, y una sensación de urgencia me empujaba a actuar. ¿Qué sería de nosotros después de que todo se revelara? Sabía que la respuesta no sería fácil, pero no podía dejar que mi hermano enfrentara esto solo. En el fondo, sabía que, por más que todo cambiara, la única cosa que podría hacer la diferencia sería nuestra capacidad para enfrentar los problemas juntos. Después de encontrar la carta y las fotos en la habitación de mi hermano, la sensación de que necesitaba hacer algo solo aumentaba. Sabía que no podía simplemente guardar ese secreto. Mi cabeza estaba hecha un lío, con un torbellino de sentimientos conflictivos, ira, preocupación, confusión y, al mismo tiempo, una necesidad casi urgente de entender qué estaba sucediendo con él. Decidí que lo enfrentaría. No sabía cómo, pero sabía que no podía continuar sin hablar con él sobre lo que había descubierto. Lo llamé para una conversación. Era un final de tarde y él estaba en casa, pero ya tenía esa mirada cansada, como si intentara huir de algo, como si ya supiera que el momento del enfrentamiento se acercaba. El ambiente entre nosotros era extraño, y él ya parecía incómodo con la idea de estar conversando conmigo. Yo, por otro lado, no sabía ni cómo empezar la conversación. Fui hasta la sala y lo invité a dar una vuelta por el jardín, un lugar que siempre había sido nuestro refugio para las charlas más difíciles. Nos sentamos en el borde del jardín, en silencio durante un tiempo. La tensión en el aire era palpable. Sabía que él sentía que algo no estaba bien, pero aún no sabía que yo sabía. Cuando finalmente me miró, noté un miedo en sus ojos, como si ya supiera que la verdad estaba a punto de ser revelada. Y fue en ese momento de silencio incómodo que tomé valor. Lo miré a los ojos y le pregunté directamente, ¿estás en una relación con una mujer casada y ella está esperando un hijo tuyo? La pregunta, tan simple y directa, parecía cortar el aire entre nosotros. Mi hermano se congeló por un momento, su expresión pasó de shock a un intento de negación, pero pude ver que comenzaba a desesperarse por dentro. Intentó evitar la respuesta, diciendo que no era tan simple, que la situación no era tan grave. Pero, ante mi insistencia, empezó a abrirse. Admitió, lentamente, lo que estaba pasando. La mujer en cuestión era una amiga nuestra, alguien que la familia conocía bien, y que mi hermano había conocido durante un viaje de negocios. Me contó que al principio era solo una amistad, pero las cosas se complicaron y se convirtieron en un romance secreto. Mi mente estaba en llamas. No solo por la situación en sí, sino por la idea de que esa mujer siempre había estado cerca de nosotros, que podría haber sido una figura casi maternal para mí, y ahora descubría que había involucrado a mi hermano en una situación tan complicada y, peor aún, que estaba embarazada de él. Cuando mencionó que ella esperaba un hijo, algo dentro de mí se rompió por completo. ¿Cómo pudo esconder algo tan importante durante tanto tiempo? Intenté procesar todo eso. Le pregunté por qué no nos lo había contado antes, por qué eligió ocultarlo a todos. Me explicó que tenía miedo, que sabía que nuestros padres estarían profundamente decepcionados y que, de alguna manera, no quería arruinar la imagen perfecta que teníamos de nuestra familia. Quería resolverlo solo, sin la ayuda de nadie. Me di cuenta, entonces, de que el peso sobre sus hombros era mucho mayor de lo que imaginaba, y la culpa lo consumía. La conversación fue difícil, pero al menos finalmente había sido honesto conmigo. No sabía cómo manejarlo, pero lo único que podía hacer en ese momento era ofrecerle el apoyo que tanto necesitaba. Aún así, sabía que el siguiente paso sería complicado, contarles a nuestros padres. No sabía cómo reaccionarían, pero al mismo tiempo, sabía que necesitaban saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Como familia, no podíamos seguir adelante con este secreto guardado. Cuando mi hermano finalmente confesó todo, sabía que el siguiente paso sería contarles a nuestros padres.
No había más forma de ocultar la verdad, por más dolorosa que fuera. La tensión era inmensa, y la idea de cómo reaccionarían mis padres me consumía. ¿Cómo contarles que su hijo estaba involucrado con una mujer casada, que ella estaba embarazada y que, de alguna forma, todo lo que creíamos de nuestra familia estaba a punto de desmoronarse? Decidimos que lo mejor sería contarles todo de una vez. Sabía que no podía hacer esto sola, así que invité a mi hermano a hablar con nuestros padres. Tenía el corazón pesado, pero sabía que era lo correcto. Aunque fuera difícil, la honestidad era la única forma de enfrentar la situación. Cuando todos se reunieron en la sala, sentí que el tiempo se había detenido. Mi hermano estaba visiblemente nervioso, con las manos temblando, tratando de evitar mirar a nuestros padres a los ojos. Ellos, por su parte, estaban tranquilos, pero había algo en la atmósfera que no me parecía natural. Sabía que se estaban preparando para algo, pero no podían imaginar lo que estaba a punto de suceder. Fue mi hermano quien comenzó a hablar, con la voz temblorosa. Explicó la relación que tuvo con la mujer casada, la amistad que ella representaba para nuestra familia y el hecho de que ella estaba embarazada de él. Durante su relato, pude ver la decepción y el shock comenzando a apoderarse de los rostros de nuestros padres. Sus palabras eran difíciles de escuchar, y a medida que él detallaba la situación, vi la incredulidad reflejada en sus ojos. No podían creer lo que estaban escuchando, y el silencio entre nosotros parecía ensordecedor. Mi madre fue la primera en reaccionar. Comenzó a llorar, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras murmuraba que nunca podría haber imaginado que algo así estuviera ocurriendo en nuestra familia. Mi padre, por otro lado, se quedó en silencio durante algunos segundos, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Miró a mi hermano con una expresión vacía y luego se volvió hacia mí, como si quisiera entender qué había llevado a mi hermano a tomar una decisión tan impensable. Sabía que también estaba decepcionado, pero su mirada de dolor era más de lo que cualquier palabra podría expresar. La reacción de nuestros padres fue extremadamente negativa, pero de una forma que no esperaba. No gritaron, no perdieron el control, pero la decepción era palpable. El sentimiento de traición y el dolor de ver a uno de sus hijos en una situación tan delicada y difícil de manejar parecían consumirlos profundamente. Estaban heridos, y podían ver cuánto esta historia los había afectado. Pero, además, había también una ira contenida, como si hubiera una necesidad de proteger a la familia, de mantener todo lo más perfecto posible. Comprendí, claro, que la idea de una traición de esa magnitud, dentro de nuestro propio hogar, era difícil de aceptar, pero lo que más me sorprendió fue la manera en que mi madre parecía sentir el peso de un error cometido dentro de nuestro círculo familiar. Ya no sabía qué hacer, y sus sentimientos estaban totalmente mezclados. Mi hermano intentó justificarse, diciendo que actuó sin pensar, que no quería herir a nadie, pero sus palabras parecían no ser suficientes. Nuestros padres estaban inconsolables. Preguntaron, entre lágrimas y suspiros de desesperación, por qué no había acudido a ellos antes. ¿Por qué no había pedido ayuda? Estaban frustrados con la idea de que él prefirió manejarlo solo, en lugar de confiar en ellos. Intentaron entender su lado, pero el golpe era demasiado grande para ser superado así, y las palabras de consuelo fueron mínimas. Pasamos horas en esa conversación, tratando de poner las cosas en perspectiva, pero la verdad es que ninguno de nosotros sabía exactamente cómo manejar esa situación. Las palabras de perdón estaban distantes, como si el espacio entre ellos fuera demasiado grande para ser llenado. Mi hermano intentó explicar, pero cuanto más hablaba, más nuestros padres quedaban en silencio, como si la magnitud de la situación los hubiera paralizado. Era un momento extremadamente doloroso. Sentía como si estuviéramos rompiendo un espejo y, con cada palabra, la imagen de nuestra familia se distorsionaba un poco más. Ya no se trataba solo de un error de mi hermano. Era sobre la confianza que se había perdido, sobre el amor incondicional que parecía no ser suficiente para superar lo que estaba siendo revelado. El silencio después de esa conversación era como una sentencia, y, aunque sabíamos que sería necesario tiempo para superar todo, la verdad era que nada volvería a ser como antes. Después de la conversación con nuestros padres, las cosas se volvieron aún más difíciles. Mi hermano, ya afectado por la reacción de todos, se alejó aún más. Parecía cargar un peso insoportable y, a pesar de nuestros intentos por acercarnos a él, se cerró, como si prefiriera lidiar con sus problemas solo. Cada vez que hablaba, parecía que luchaba contra algo mucho más grande que él. El clima en la casa se volvió insoportable. No importaba lo que hiciéramos,
parecía que el aire estaba cargado de rencor y frustración. Mi hermano no podía lidiar con el peso de la culpa, y nuestros padres, aunque intentaban entender, estaban profundamente heridos. La mirada de ellos hacia él había cambiado, y, a pesar de que decían que lo perdonarían, la confianza se había visto afectada de una manera irreparable. Era como si la casa, que antes estaba llena de risas y conversaciones, se hubiera convertido en un campo de batalla silencioso. Mi hermano pasaba más tiempo en su habitación y nosotros, los otros miembros de la familia, no sabíamos cómo actuar. No sabíamos si debíamos seguir intentando ayudar o simplemente dar espacio. La única certeza era que, con el tiempo, las cosas se volvían más difíciles de reparar. Tras la revelación del secreto, mi madre comenzó a mostrar signos claros de que estaba profundamente afectada, no solo por la traición de mi hermano, sino también por la sensación de haber fracasado como madre. Se sentía responsable de alguna manera por no haber notado lo que estaba sucediendo. Las conversaciones familiares, antes repletas de risas y momentos de unión, empezaron a estar marcadas por largos silencios y discusiones tensas. Ella intentaba lidiar con el dolor de la decepción, pero la culpa la estaba consumiendo de adentro hacia afuera. ¿Cómo no me di cuenta de nada?, se preguntaba repetidamente, como si de alguna manera fuera su responsabilidad lo que había hecho mi hermano. Intentaba consolarla, pero sus palabras, siempre cargadas de dolor e incertidumbre, me hacían sentir que estaba perdiendo a mi madre, de alguna forma. Ella ya no sabía en quién confiar, y la confianza era lo que sostenía todo lo que creía sobre nuestra familia. Era triste ver a mi madre de esa manera, tan vulnerable. Las conversaciones con ella se volvieron difíciles, y cuando intentábamos hablar sobre qué hacer con la situación, parecía que siempre estaba buscando respuestas que nadie tenía. Se sentía incapaz de ofrecer una solución, y el peso de todo eso la estaba agotando emocionalmente. Las tensiones aumentaban y, aunque todos intentaban seguir con la rutina, el clima dentro de casa estaba roto. Yo percibía la frustración en sus ojos y sabía que, por más que quisiera recuperar nuestra antigua vida, el dolor que sentía no permitiría que las cosas volvieran a ser como antes. A medida que pasaron los días, mi hermano se alejó aún más. Comenzó a encerrarse en su cuarto, evitando cualquier tipo de contacto con la familia, como si estuviera cargando un fardo que no sabía cómo compartir. La culpa y la vergüenza parecían consumirlo en cada momento, y, a pesar de que intentaba mostrar que quería resolver las cosas, se aislaba más y más. Lo observaba desde lejos, tratando de entender lo que pensaba, pero parecía estar en un torbellino emocional sin fin. Lo conocía, sabía cuánto valoraba su privacidad, y entendía que no quería exponer aún más sus errores. Sin embargo, el hecho de intentar lidiar con todo solo empeoraba la situación. No quería abrirse con nadie, ni siquiera con nuestros padres, y eso complicaba aún más todo. Cuando hablaba, la tristeza era evidente, pero al mismo tiempo, intentaba mostrar una fuerza que no parecía genuina. Quería que todo volviera a la normalidad, pero la realidad era que la normalidad ya se había roto de forma irreversible. En una de las raras conversaciones que conseguimos tener, me dijo que estaba intentando encontrar una manera de lidiar con la situación sin involucrar más a nuestros padres. Tenía miedo de que, si todo se revelaba de una forma más explícita, las consecuencias serían aún peores. Creía que, al intentar controlar la situación, podría resolverlo todo sin perjudicar aún más a la familia. Pero, al hacer eso, se estaba hundiendo en la soledad y la culpa. Sabía que necesitaba ayuda, pero al mismo tiempo, sentía que estaba siendo demasiado terco para aceptarla. El dolor que cargaba era visible, pero su intento de ocultar todo a los demás solo ampliaba la presión sobre sus hombros. Cada día que pasaba, parecía más perdido. Cuando mi hermano finalmente decidió hablar con la esposa de la mujer casada, ya sabía que las consecuencias serían inmensas. Me contó que, al verla por primera vez después de la revelación, sintió un peso aún mayor. Las palabras que decía estaban cargadas de arrepentimiento, pero también parecía tener miedo de todo lo que estaba a punto de suceder. Ella no sabía lo que él haría, pero la culpa era evidente. Pidió disculpas, pero estaba claro que eso no resolvería las cosas. Después de la confesión de mi hermano, las tensiones en la familia comenzaron a tomar un nuevo rumbo. Nuestros padres estaban aún muy heridos, pero al mismo tiempo, intentaban entender su dolor. Al principio, parecía que el perdón sería algo imposible, pero con el tiempo, las conversaciones se volvieron un poco más suaves. No es que todo se hubiera resuelto, pero al menos la familia estaba intentando seguir adelante. Era difícil ver a mi hermano tan vulnerable, tratando de redimirse.
No sabía cómo pedir perdón de manera suficiente para borrar el dolor que había causado. Nuestros padres también estaban con el corazón pesado, y aunque se habían dicho palabras de perdón, el silencio entre todos aún era un reflejo de que nada sería como antes. Nadie sabía lo que sucedería con el futuro de nuestra familia, pero una cosa era cierta: el proceso de perdón sería más largo y desafiante de lo que cualquiera había imaginado. Después de meses de tensión, nuestra familia comenzó a darse cuenta de que la normalidad que tanto deseábamos no volvería tan pronto. Cada miembro estaba lidiando con la situación de manera diferente. Mi hermano, aunque estaba más presente, aún cargaba un peso inmenso. Me daba cuenta de que intentaba, de todas las formas posibles, recuperar el tiempo perdido y reconstruir la confianza que se había roto. Pero, como todos sabían, la confianza es algo difícil de recuperar después de una traición tan grande. Poco a poco, comenzamos a volver a la rutina, pero el ambiente nunca fue el mismo. Las conversaciones ahora eran más cautelosas, los encuentros más tímidos. Mis padres aún estaban en el proceso de intentar entender qué había llevado a mi hermano a tomar esas decisiones. El dolor de la decepción estaba presente, pero también había un intento, por parte de todos, de seguir adelante. Creo que nadie realmente sabía cómo curarse de algo así, pero todos estaban tratando de hacerlo mejor para que, poco a poco, las cosas mejoraran. Con el tiempo, aprendí una lección que nunca imaginé que aprendería dentro de mi propia familia: nadie es perfecto, y los secretos pueden destruir hasta los lazos más fuertes. Siempre pensé que conocía a mis hermanos y a mis padres como la palma de mi mano, pero la realidad me mostró que, muchas veces, lo que vemos en la superficie no es todo lo que está sucediendo. Este evento, doloroso y devastador, hizo que mirara a mi propia familia de una manera diferente. Lo más importante que aprendí fue que el perdón no es algo que ocurre de un día para otro. Requiere paciencia, comprensión y, sobre todo, la disposición para comenzar de nuevo. No es fácil, especialmente cuando las heridas son profundas, pero con el tiempo, me di cuenta de que la sanación viene con el esfuerzo continuo y el deseo de mejorar. Hoy, después de todo lo que hemos pasado, nuestra familia aún se está reconstruyendo. Las cicatrices permanecen, pero no definen quiénes somos. La confianza tal vez nunca sea la misma, pero las lecciones que aprendimos nos han hecho más fuertes. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que, con el tiempo, seremos más cuidadosos con nuestros lazos y con los secretos que guardamos. La transparencia y la comunicación se han vuelto esenciales para que nuestra historia, por más difícil que haya sido, nos enseñe a ser mejores unos con otros. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!